Es una bendición poder estar con ustedes. Mi nombre es Gerson Rodas. Soy originario de Guatemala. Tengo 25 años y apenas el año pasado, en el año 2024, egresé del Instituto Baxter, allá en Honduras. En estos momentos me encuentro ya ubicado en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, acá en México. Es acá donde el Señor me ha llamado, es acá donde el Señor pues me ha enviado para poder trabajar en su obra. Y es para mí una bendición, hermanos, de poder compartir en esta noche con ustedes. Estaremos durante estos próximos 10 viernes hablando acerca de la carta a los Hebreos, una carta preciosa. La verdad que es una carta que ahora que he podido leerla un poquito más a profundidad, es una carta preciosa que tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros como creyentes, que tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a estar analizando, quizá no vamos a profundizar tanto en la carta, vamos a tocar algunos puntos claves que considero necesarios, pero que sin duda alguna será de mucha edificación, será de mucha bendición, hermanos, para todos nosotros. Así que vamos a dar inicio. Quiero pedirle a nuestro hermano Raúl, si ahí, dice Raúl y Débora, si nuestro hermano Raúl puede ayudarnos con la primera oración y luego pues estaremos adentrándonos en la clase del día de hoy. Por favor, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos estar reunidos esta noche para tomar la clase del hermano Gerson, la clase de la carta a los Hebreos. Te pedimos que bendigas al hermano, que pongas en su itinerario eh, razonamiento y palabras entendibles, comprensibles para este grupo también de hermanos que estamos dispuestos a aprender, a edificarnos conociendo tu palabra, Señor. Te pedimos bendición para ellos, que todo lo que hagamos en esta hora de trabajo sea en tu nombre, para ti y de olor grato también. Señor, te pedimos que bendiga esta clase, a todos los participantes, al maestro, y te lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces entramos de lleno a lo que es la carta a los Hebreos. Y antes de poder compartir pantalla, quisiera hacer una pregunta. Sé que posiblemente ya hemos escuchado hablar acerca de Hebreos, pero una de las grandes cuestionantes que se hace respecto a esta carta es, ¿quién la escribió? ¿Quién habrá escrito la carta a los Hebreos? Y quisiera preguntar si ustedes ya tienen alguna noción, si tienen alguna propuesta antes de entrar al material. ¿Alguien quisiera compartir y decir, hermano, yo creo que fue tal el que lo escribió, tal persona lo hizo, y por qué creería eso? Necesito la participación de dos hermanos. Hermano, según lo que yo había entendido, y si no estoy mal, lo escribió Jacobo, el hermano del Señor Jesús, si no estoy mal. Ok, Jacob, una propuesta. Mm, Pablo, hermano, ¿Por qué creería que fue Pablo, hermana Mayra? por los relatos que se encuentran dentro de la carta de los Hebreos. Ok. ¿Encontraría algún parecido entonces entre la carta a los hebreos con las demás cartas del apóstol Pablo? Eh, con Tesalonicense, me parece alguna. Ahorita no estoy tan porque, Ok, pero sí. ok. Gracias, hermano. Muy bien, entonces estaré compartiendo pantalla en estos momentos para que podamos entonces ver un poco acerca de lo que tenemos para hablar en esta noche.
Hablamos entonces de la carta a los hebreos. Y bueno, ya lo mencionaba, mi nombre Gerson Rodas. Y acá tenemos y vamos a adentrarnos a lo que tenemos en este material. En primer lugar, hermanos, si me pueden ahí confirmar que están viendo la diapositiva, por favor. Ok, gracias, hermano. En primer lugar, uno de los primeros o uno de las posturas más fuertes para decir quién escribió la carta a los hebreos es el apóstol Pablo. Pero al hablar del apóstol Pablo, tenemos algunos argumentos a favor y tenemos algunos argumentos en contra para hablar de la autoría del apóstol Pablo de la carta a los hebreos. Note usted los argumentos a favor. Clemente de Alejandría y Orígenes, que fueron dos personajes que existieron en los primeros siglos, aproximadamente entre el siglo segundo y tercero, año 200 y 300 después de Cristo, dijeron que fue Pablo quien lo escribió. Pero nos encontramos con una diferencia, y es que el griego con el que está escrito o con el que fue escrito la carta a los hebreos es un griego muy diferente al que se encuentra en las cartas que redactó el apóstol Pablo. Entonces, Clemente de Alejandría, Orígenes dijeron que fue Pablo quien lo escribió, pero que alguien más lo traspasó a un griego elegante. Otro de los argumentos a favor que encontramos es la mención de Timoteo en el capítulo 13 y verso 23. Quiero que usted lo lea conmigo. En Hebreos 13:23 dice de la siguiente manera: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. La mención de Timoteo hace notar, posiblemente, que quien está escribiendo esta carta es Pablo. Es un argumento a favor, ¿no? Porque es Pablo quien habla de Timoteo en sus demás cartas y es alguien a quien le escribe Pablo. Pero hay una diferencia con el griego. Hay una diferencia ahí con el griego. No se parece al griego con el cual el apóstol Pablo escribe sus otras cartas. ¿Cuáles serían los argumentos en contra? Bueno, no tiene la estructura típica de sus escritos. No tiene la estructura típica de las cartas de Pablo. Si usted ve las cartas del apóstol Pablo, inicia con un saludo. Gracia y paz a vosotros. Yo, el apóstol Pablo, no tiene temor alguno de mencionar su nombre. Entonces, uno de los argumentos en contra es que esta carta a los hebreos no tiene la estructura típica de los escritos paulinos y carece del saludo que Pablo en todas sus demás cartas lo hace sin problema alguno. Aparte, en el libro de los Hechos, Pablo menciona de que él fue un judío celoso de la ley y menciona que fue adiestrado a los pies de Gamaliel. Pablo conoce muy bien las escrituras hebreas, conoce muy bien la ley, conoce muy bien la Torá. Y el apóstol Pablo en sus otras cartas, cuando él hace referencia al Antiguo Testamento, lo hace directamente de las citas hebreas. Pero la carta a los hebreos, sus referencias lo hacen a la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción del hebreo al griego que se originó en la ciudad de Alejandría. Entonces, un argumento en contra es que Pablo, si hubiese escrito Hebreos, él hubiese citado las citas directamente de la Torá o de las escrituras hebreas, mas no de la Septuaginta. Carece de la estructura típica de sus escritos y carece también de su saludo habitual. Entonces, hay argumentos en contra y hay argumentos a favor del apóstol Pablo, pero también tenemos argumentos u otro posible autor que es Lucas.
El griego utilizado en la carta a los hebreos es muy refinado y es muy similar al del libro de Lucas y Hechos. El griego de Hebreos es más parecido al libro de los Hechos y al Evangelio de Lucas. Y posiblemente aquí surge una teoría y dicen, fue Pablo el autor intelectual de Hebreos, pero fue Lucas el que lo redactó. Por eso el griego es diferente. Por eso el griego es refinado, porque Lucas lo escribe. Pero es Pablo el autor, el pensante en la carta. Pero hay un argumento en contra también para decir si fue Lucas, y es que Lucas no escribió cartas doctrinales. El libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, Lucas lo dice, que se lo dirige a Teófilo, y tiene un estilo literario de historia. Lucas relata la historia, cómo sucedieron los hechos. Lucas es doctor, Lucas no es teólogo. Por lo tanto, un argumento en contra para decir de que no fue Lucas es que él no escribió cartas doctrinales. Tenemos otros posibles autores. Tenemos a este hombre llamado Apolos. Posiblemente usted ha leído ese pasaje en Hechos capítulo 18, donde Priscila y Aquila lo instruyen, porque Apolos predicaba, pero predicaba algo diferente, ¿no? Porque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos era alguien elocuente, era poderoso en las escrituras y se había formado en Alejandría, lugar, mire, note bien, donde se publicó la Septuaginta, fuente utilizada en las citas de Hebreos. Entonces, muchos dicen, algunos han dicho de que Apolos posiblemente sea el autor a los Hebreos, número uno, porque él estaba o se formó en Alejandría. Alejandría donde se publicó la Septuaginta. Y la Septuaginta es la fuente utilizada por el autor a los hebreos. Y Apolos es alguien elocuente, alguien poderoso en las escrituras que conoce el Antiguo Testamento y que posiblemente él pudo haber sido el autor a los hebreos. Pero también hay unos argumentos en contra y es que es una idea muy reciente. No hay una tradición antigua, no hay un historiador que respalde la idea de que fue Apolos el autor de la carta a los hebreos. No es una idea muy que surgió en el momento, sino ha sido una idea más reciente, una idea más tardía y no ha tenido un respaldo esta teoría. Hay otros que dicen que fue Clemente. ¿Quién es este hombre Clemente? Bueno, Clemente tiene una primera carta, una primera carta dirigida a los Corintios. Y esa primera carta que escribió Clemente es deuterocanónica. ¿A qué me refiero con deuterocanónico? Bueno, es un libro apócrifo, un libro que se considera no inspirado por Dios, un libro que no entró en el canon bíblico. Pero se dice que Hebreos es de un uso similar al que él utiliza en su primera carta, la carta de Clemente a los Corintios. Es una idea y tiene algunas ideas semejantes, pero hay algunos argumentos en contra y es que son simples conjeturas sin una base fuerte. Solamente surgió la idea, posiblemente hay relación entre su carta deuterocanónica, se parece un poco a Hebreos y posiblemente algunos dicen fue Clemente quien lo escribió, pero no hay base fuerte. Otros, los últimos dos que tenemos para decir quién pudo haber escrito Hebreos es Bernabé. Y surge este hombre llamado Tertuliano en el año 255 después de Cristo, y este hombre propuso que Bernabé, que venía de la tribu de los levitas, conocía muy bien el sacerdocio. Y es que Hebreos habla también del sacerdocio. Además, este hombre Bernabé era originario de Chipre, donde pudo haber aprendido muy bien el griego refinado que utiliza en la carta a los hebreos. Entonces es otro argumento. ¿Cuál es el argumento en contra? Que la sugerencia de este hombre tertuliano solamente quedó como una curiosidad, sin seguidores
y ni apoyo. Solamente él dijo, no, Bernabé es alguien que conoce bien el sacerdocio, es alguien que viene de la tribu de los levitas y él conoce muy bien el tema que se está hablando en Hebreos, pero no tiene respaldo esta idea. Y el último que tenemos es Priscila. Junto a su esposo, que es Aquila, instruyeron a este hombre llamado Apolos. Miren lo que se dice. Ella podría haber sido la autora, pero por ser mujer no iba a ser aceptada, por lo que guardó silencio en su autoría. Esas son algunas ideas que han surgido de que quien lo escribe es Priscila, pero por el hecho de ser mujer y como en la cultura judía las mujeres no tenían un mayor realce, entonces guardó silencio conforme a su autoría. Pero hay algunos argumentos en contra también para decir que fue Priscila. Y es que los términos griegos que están utilizados en el libro de los Hebreos, cuando se refiere a sí mismo, utiliza artículos usados en masculino. Entonces, no pudo haber sido una mujer quien haya escrito Hebreos. Cuando habla, habla como si fuera un hombre y no como si fuera una mujer. Entonces, tenemos 6 posibles autores. Tenemos a Pablo, tenemos a Lucas, tenemos a Apolos, tenemos a Clemente, tenemos a Bernabé y tenemos a Priscila. ¿Con quién nos quedamos? ¿Cuál es el que más nos convence? ¿Cuál es el que más podría ser el argumento más fuerte para decir quién escribió Hebreos? La conclusión a la que nosotros llegaremos en esta clase es algo que también lo dijo un hombre llamado Orígenes en el siglo III, y es que solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Mire la conclusión que llegaron hombres desde muy temprana edad en la historia. Desde el año 300 se dice, solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Si fue Pablo, si fue Lucas, si fue Apolos, si fue Clemente, si fue Bernabé, si fue Priscila, si fue Aquila, si fue el apóstol Juan, si fue Jacobo, solo Dios sabe quién escribió Hebreos. ¿Qué es lo que nos va a importar a nosotros? Bueno, que Hebreos es un libro inspirado, centrado en la supremacía de Cristo y su obra como nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que nos va a importar a nosotros, de que Hebreos es un libro inspirado por Dios, centrado en la supremacía de Cristo y su obra como nuestro sumo sacerdote. ¿Algún comentario que ustedes quisieran hacer hasta acá, hermanos, conforme a la autoría de Hebreos? Hermano, yo Adelante. eh, me parece sólido todo lo que, pero en el caso de Priscila, por un lado se alega que ella ocultó, ¿verdad? Por ser mujer, y por otro lado se dice, se nombra como él, como un varón. Ujú. Lógicamente, si ella está tratando de ocultar, tenía también que ocultar el artículo masculino, el artículo femenino y convertirlo en masculino. Eh, eso es una observación, ¿verdad? Nada más. Eh, por el en contra que está en el caso de Priscila. Eh, en el resto, pienso que la mayor peso está en Pablo, porque dos fuentes, ¿verdad? Aproximadas a su tiempo, o sea, nosotros estamos muy distantes del tiempo de él, de la escritura del libro, lo afirmaban. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por su comentario. Pudo haber sido, ¿no? Que Priscila también, si oculta su nombre, pues también oculte el artículo, ¿no? Pudo haber sido.
De hecho, como dice también nuestro hermano Raúl, eh, algunos historiadores dicen Pablo, quien escribió 13 cartas y una más. Otros dicen Pablo, que escribió 14 cartas. Y atribuyen al apóstol Pablo muchos, ¿no? La autoría de la carta a los hebreos. Pero encontramos esas diferencias, ¿no? La estructura es muy diferente. Unos a los que han llegado a decir, ok, la estructura es diferente, carece del saludo, y es así porque él fue el autor pensante y fue Lucas quien lo escribió, quien lo redactó. Pero también miremos lo que se dice en el año 300. Solo Dios sabe quién escribió Hebreos. Solo Dios lo sabe. Y esa es una de las conclusiones a la que estamos llegando, o al menos mi persona llega en estos momentos. Dios sabe quién lo habrá escrito. Dios sabe a quién utilizó y por qué lo utilizó. Lo que nos va a importar a nosotros es ese mensaje que está en Hebreos, que es un libro inspirado, que se centra en la supremacía de Cristo y en su obra como nuestro sumo sacerdote. Ahora, sí, hermana Reina, adelante. Hermano, yo siento que fue muy sabio el llegar a la conclusión de mejor dejar que se piense que solamente Dios sabía quién fue el autor, porque muchas veces, hermano, podemos sacar ideas, conclusiones y podemos equivocarnos. Y eso es delicado porque cuando uno dice fue este, fue el otro, pero no tenés una base segura, o sea, no tenés algo que te lo sostenga lo que estás diciendo, entonces es mejor o decir eso, no sé quién fue, o mejor no opinar. Y en este caso, pues yo siento que es sabio. Y también digo yo, si no se da algo ahí, tan acertado de decir, ve, no, fue este exactamente. Algún propósito habrá en ello, hermano. Gracias. Bien. Gracias, hermana, por su comentario. Y sí, creo que es lo más prudente que se puede llegar a hacer, ¿no? A veces no afirmar algo como tal si desconocemos realmente cuál es el origen. Entonces, Dios sabe quién lo hizo. Pero el hecho de no saber quién escribió Hebreos ocasionó algunos problemas. Por no saber quién habrá escrito, porque tenemos los demás escritos, las cartas de Juan, que tienen un autor. Vemos Lucas y Hechos, que Lucas es quien lo escribe, que sabemos que el apóstol Pablo escribe las demás cartas. Esto ocasionó un problema con Hebreos. Y es que fue hasta el siglo IV, hasta el año 400 después de Cristo, que entonces Hebreos vino a ser aceptada dentro del canon bíblico. Tuvo algunos problemas en los primeros años. En el siglo I, Clemente de Roma escribió a la iglesia de Corinto, y es acá lo que nosotros decíamos como uno de los posibles autores. Este hombre escribe a la iglesia de Corinto y tiene referencias a Hebreos en el año 96 después de Cristo aproximadamente. Si en el año 96 Clemente está citando Hebreos, esto nos muestra algo y es un argumento muy fuerte para nosotros, porque esto indica que era una carta que circulaba comúnmente dentro de la iglesia primitiva. O sea, Hebreos sí era utilizado en la iglesia, era utilizado por los primeros cristianos. En el año 96, cuando entonces Clemente escribe a Corinto y menciona la carta a los hebreos o algunas referencias de los escritos de Hebreos, esto nos muestra de que la carta era aceptada dentro de los primeros cristianos. Pero ¿por qué va a tener algunos problemas? Bueno, ya lo vamos a ver en unos momentos. Quisiera, por favor, si nuestro hermano, vamos a ver, hermano Roberto Batz, si nos puedes ayudar leyendo lo que dice la primera carta a Clemente, capítulo 36, verso 1 al 4. Por favor, hermano. Muy bien, hermano. Dice, este es el camino, amados, por el cual encontramos nuestra salvación, es decir, Jesús el Cristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el defensor
y ayudador de nuestra debilidad. Por medio de Él miramos hacia las alturas de los cielos y vemos como en un espejo la pureza y el esplendor del rostro de Dios. Por medio de Él se han abierto los ojos de nuestro corazón y nuestra insensatez y oscuridad han sido disipadas. Por medio de Él, el Señor ha querido hacernos gustar el conocimiento inmortal, a quienes Él ha llamado en gloria. Gracias, hermano Roberto. Hebreos habla de Jesús como un sumo sacerdote, como alguien que se entregó por nuestros pecados, se entregó como ofrenda. Hebreos también habla en el capítulo 12, versículo 2, que es el autor y consumador de la fe. Por medio de él miramos hacia las alturas de los cielos, dice el versículo 2 de esta primera carta a Clemente, y vemos de que en Hebreos capítulo 1 se dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Entonces, Clemente, este hombre que escribe en el año 96, tiene algunas referencias ya a la carta a los Hebreos. Esto es de mucha ayuda para nosotros para argumentar y decir que desde el primer siglo, a pesar de que no se sabía quién era el autor de Hebreos, se utilizaba dentro del culto cristiano, se utilizaba por los primeros cristianos. Pero pasemos al siglo segundo. Y quiero que leamos, por favor, y si me puede ayudar, vamos a ver nuestra hermana Catherine Hernández, por favor, hermana, leyendo acá en la diapositiva lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, por favor. Y buenas noches, dice 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron en el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de lo vinieron, y recayeron, sean otra vez renovados para Creo que se le fue el internet de la hermana, ¿verdad? Sí, bueno, termino de leer lo que dice el pasaje. y exponiéndole a, espérame, a vituperlo. Ok, gracias, hermano. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Aquí va a entrar un poco en problema, va a entrar un poco en discusión. ¿Cuál es la idea que podemos entender a primera instancia de este pasaje? Porque es imposible, note bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ok. ¿Qué entendieron algunos en el siglo segundo? Que si usted y yo somos creyentes y pecamos, es imposible volver a arrepentirse. No hay arrepentimiento. Ya no hay perdón. Mire la idea que se entendió en el siglo segundo. Es imposible volver a arrepentirse. Porque no se puede volver a crucificar al Hijo de Dios. Es imposible. No se puede volver a hacer. Pero las cartas de Juan, ¿qué dice Juan en uno de sus capítulos?
hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero Hebreos viene y dice, no, 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 Señor, es imposible volver a arrepentirse. Y es acá donde entra el problema. Surge un hombre llamado Montano, y este Montano aproximadamente en el año 250, y este hombre practicaba el ascetismo. ¿Qué es esto? Bueno, que ayunaban de manera extrema, tenían el celibato, los hombres no podían darse en casamiento, y cualquiera que participase, hermanos, en asuntos mundanos, entonces Montano les aplicaba dicho pasaje negándole la posibilidad de arrepentimiento. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros nos reunimos todos los días domingos, pero resulta que el hermano Roberto el día domingo no llega al día de reunión y vuelve a aparecerse el día domingo al siguiente domingo, y yo vengo y le digo, no, 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 tú no puedes entrar porque has sido infiel. Tú no puedes entrar porque todos los domingos tienes que estar por fuerza mayor en este lugar. Y como tú no estuviste, es imposible, porque alguna vez fuiste iluminado, gustaste del don celestial, tuviste el Espíritu Santo, gustaste de la palabra de Dios, pero no te puedes arrepentir porque has caído en pecado. ¿Creería usted que es un extremo? Imagínese que el hermano Roberto posiblemente lo que tuvo fue que una de sus hijas no se enfermó y tuvo que llevarlas gravemente al hospital. Pero no, tú no tenías por qué ir. Si era la voluntad del Señor que muriera tu hija, tenía que morir y tenías que estar en el servicio. ¿Será extremista? Eso era lo que hacía este hombre Montano. Este hombre creía que había dos formas de revelación. Había un grupo de personas que creían en que la revelación había sido completa a través de los apóstoles, ya no había más, ya Dios ya había hablado, y es algo que nosotros creemos, que por medio de su escritura ya está todo revelado. Pero Montano creía que él había sido elegido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le revelaba a él aún en sus tiempos cómo debían de hacerse las cosas. Y Montano creía de que el Espíritu Santo le estaba diciendo de que la venida de Jesucristo estaba muy pronto y por eso él no podía dar lugar al arrepentimiento. Por eso el extremismo que tenía este hombre. ¿Cuál fue otro problema con Hebreos? Bueno, otro hombre llamado Novaciano, en el año 250 se desató una persecución contra los cristianos. Esta persecución, hermanos, fue hecha por un emperador romano llamado Decio. Este hombre Decio lo que había dictaminado era de que en todo el imperio romano se tenían que hacer sacrificios a los dioses paganos. Y muchos cristianos cayeron, iban contra su vida. Si no sacrificaban a los dioses paganos, morían. Y muchos de estos creyentes, por no morir, hicieron los sacrificios, y cuando regresaron arrepentidos y queriendo nuevamente entrar al cristianismo, este hombre novaciano decía, no es posible. No es posible. No hay lugar a la restauración. No hay lugar a la restauración. Es como que, digamos, nuevamente, pongamos un ejemplo. Sabemos de muchos hermanos que posiblemente se han alejado de la iglesia. Pero si hoy en día ellos quisieran regresar y nosotros tuviéramos la idea de Novaciano, cuando ellos lleguen arrepentidos,
decirles, no, ustedes no tienen el acceso a la iglesia, porque ustedes son unos pecadores, porque ustedes son unos infieles, porque ustedes no supieron aprovechar lo que el Señor hizo por ustedes y por lo tanto ustedes no merecen la gracia del Señor. Nuevamente, ¿será un extremo? Creo que sí. Entonces, debido a estas ideas y como se formó un grupo muy fuerte, o sea, fue un movimiento muy fuerte en ese momento, decían, ¿para qué vamos a aceptar hebreos en el canon bíblico? Miren la idea que está transmitiendo. Ahorita, hermanos, no me voy a detener y no voy a profundizar en este pasaje. Va a haber su momento para poder hacerlo. Pero es la idea que ellos entendieron de lo que estaba hablando Hebreos. No hay posibilidad para el arrepentimiento. No hay posibilidad para la restauración. Y por eso Hebreos, al menos en los años 200, no, mejor no leamos Hebreos en las iglesias. No tiene caso leer Hebreos. Pero llegamos al siglo III y siglo IV. Después de pasados algunos años, se reunieron algunos hombres en los concilios de Laodicea, en los concilios de Hipona y en los concilios de Cartago. Esto en los años 363, 393 y 397. Estos concilios, hermanos, fueron clave para la confirmación del canon del Nuevo Testamento y asimismo la consolidación de la doctrina cristiana en la iglesia primitiva. En el concilio de la Odisea, que fue en el año 363, uno de los puntos principales a tratar era de regular la vida eclesiástica y también saber cuáles fueron los libros o cuáles eran los libros que la iglesia debía utilizar. Hebreos forma parte del canon bíblico ya en el 363. Un libro que fue excluido, al menos en la Odisea, en el concilio de la Odisea, fue Apocalipsis. Apocalipsis no formó parte en ese momento del canon bíblico también por algunas controversias que habían con el libro de Apocalipsis. Pero en el año 393, que es el concilio de Hipona, ya se consideró Apocalipsis y los 27 libros que nosotros conocemos hoy en día del Nuevo Testamento ya fueron confirmados en este concilio. Y en el año 397, ya definitivamente, Hebreos ya formaba parte nuevamente del culto cristiano y Hebreos era utilizado en los cultos de la iglesia en aquel entonces. Aquí en la historia, aproximadamente hay una lista de los libros canónicos que es de los años 150 o 200 aproximadamente. Posiblemente usted ha escuchado del canon de Muratori. Un hombre italiano llamado Antonio Muratori descubre esta lista de escritos que la iglesia utilizaba aproximadamente en el año 150-200, y uno de los libros que faltaba en esa lista de libros canónicos precisamente es Hebreos. Pero lo podemos comprender porque posiblemente entre el año 150 al 200 no estaba Hebreos, y era por las ideas absurdas que habían surgido de Montano y de Novaciano. Esas ideas absurdas habían hecho de que la iglesia no quisiera utilizar Hebreos. Es como hoy en día, posiblemente muchos a veces hemos dicho, no hermano, yo no quiero leer Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis es muy fuerte, no le entiendo. Y a veces muchos dicen, no, leer Apocalipsis en vez de darme edificación me da miedo. Muchas figuras que hay en el Apocalipsis. Posiblemente así era visto Hebreos, como un libro que en vez de sentir edificación, se sentía temor por esa idea que algunos habían transmitido. Pero entonces esos problemas
por la autoría se acabaron. Siglo III y siglo IV, Hebreos, y hasta el día de hoy se lee en las iglesias, se utiliza, y es un libro que tiene un gran mensaje que ya estaremos analizando en los próximos días que nosotros tengamos de clase. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer respecto a lo que hemos visto en estos momentos? Ok, si no lo hay, hermanos, entramos con otra pregunta. Si no sabemos el autor, ¿podremos saber al menos cuándo se escribió? Bueno, también hay mucha controversia en ello. Uno de los primeros puntos es de que Hebreos no menciona la destrucción del templo que ocurrió en los años 70 después de Cristo. Entonces, posiblemente algunos dicen, como no se menciona el templo, posiblemente se redactó en los años 80 después de Cristo. Como no hay mención del templo en Jerusalén, pues posiblemente fue escrito después de los años 70, posiblemente entre el 70 al 80, posiblemente. Otros dicen que como se menciona a Timoteo, que fue compañero del apóstol Pablo y que estaba vivo en los años 60, posiblemente Hebreos fue escrito antes de la destrucción del templo. Es decir, entre el año 60 al 68, posiblemente antes de la destrucción del templo. Otro, Hebreos menciona la persecución, pero no un martirio extremo. Hebreos menciona que los cristianos sufrieron persecución. Y quiero que usted lea conmigo, por favor, hermanos, primeramente Hebreos capítulo 10, verso 32 y 34. Por favor, vamos a ver. Hermano Jorge Collado, si me ayuda leyendo Hebreos, hermano, por favor, verso 32 y 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestro bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gracias, hermano. Hebreos menciona entonces que los cristianos sufrieron persecución, pero no sufrieron un martirio extremo como lo ocurrió con Nerón en el año 64, aproximadamente. Se cuenta en la historia que Nerón incendió la ciudad de Roma. ¿Y quiénes fueron los culpables? Los cristianos. Luego de que incendia la ciudad en ese entonces, acusa a los cristianos y los empieza a perseguir. Muchos de los cristianos sirvieron como antorchas de luz. Los agarraban, los ponían en algunos palos, les prendían fuego y los cristianos eran utilizados como antorchas para iluminar la ciudad en aquel entonces. Nerón tomaba a los cristianos y los echaba al circo y servían de espectáculo.
las bestias devoraban a los cristianos. Pero también Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice lo siguiente. Lea usted conmigo, por favor, Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no. Aún los cristianos en ese momento no habían llegado a derramar sangre. Aún no habían mártires. Aún no habían mártires. En mi opinión, yo creo que Hebreos está escribiendo aproximadamente entre los años 50 al 60. Y voy a decir el por qué yo creo esto, hermanos. Hubo un emperador llamado Claudio. Claudio expulsó a los judíos de Roma. Y los expulsó porque habían disturbios entre los judíos y judíos cristianos por un hombre al que denominaban Crestus. Y un historiador, este historiador llamado Suetonio, un historiador romano, es el que lo menciona. Dice que Claudio expulsó a los judíos. Algunos fueron presos. Posiblemente entonces, hermanos, yo considero de que la carta a los hebreos se está escribiendo en la época en que Claudio es emperador de Roma. Porque luego de Claudio viene Nerón. Y Nerón sí asesina a los cristianos. Claudio no. Claudio los expulsa, no quiere problemas en Roma, no quiere disturbios con los judíos y judíos cristianos. Y no quiere él entrar en problema con ellos en ese momento. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 10:32 y 34 que leía nuestro hermano, pues era un pasaje bastante interesante porque dice, por una parte, ciertamente con vituperio, o sea, con tribulaciones, ustedes fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Claudio, ¿qué hace? Los expulsa. Todas sus cosas las tienen que dejar. ¿Y qué dice Hebreos 10:34? El despojo de todos sus bienes, ustedes lo sufrieron con gozo, sabiendo que ustedes tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, hermanos, para mí, posiblemente es esta época en la que se está escribiendo. Pero yo no quiero imponerle a usted y que usted crea todo lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene también su propio criterio y puede decir, no, hermano, para mí se escribe después del año 60. Se escribe antes o después del año 70. También puede presentar usted sus argumentos. También puede presentar usted sus ideas. Estas son tres posturas que se presentan, más la que yo creo y pienso que es en esa época en que Claudio está gobernando y que es por Cristo que hay esos disturbios. ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto a este tema? Lo pueden hacer en estos momentos, hermanos. Ok, entonces entraremos a la parte final que tengo para esta noche. ¿Quiénes son los destinatarios? Número 1, algunos creen, y esto sí es digamos, un consenso al que se ha llegado, y es que Hebreos está escrito a judíos cristianos. Eso es un consenso, o sea, todos están a favor de que Hebreos se escribe a judíos cristianos. Pero el punto es, ¿dónde están esos judíos cristianos? Algunos dicen de que estaban en Israel. Ahora,
Si la carta a los hebreos fue escrita después del año 70, habría que eliminar esta opción, porque Roma prohibió rehabitar Jerusalén después de la destrucción del templo en el año 70. O sea, Roma destruye Jerusalén en el año 70 y prohíbe que vuelvan a rehabitar la ciudad de Jerusalén. Entonces, si usted, hermano, dice, no, hermano, yo creo que fue descrita después del año 70 y creo que fue en Israel, habría que eliminar esa opción porque no estaba habitada después del año 70. ¿Cuál es la segunda opción? Bueno, algunos dicen de que estos judíos cristianos estaban en Alejandría. Porque Alejandría fue un lugar que habitaron los hebreos y fue donde se originó la Septuaginta. Entonces algunos dicen, bueno, los judíos cristianos estaban allá en Alejandría y como conocen la Septuaginta y Hebreos fue y utilizó la Septuaginta, posiblemente los hebreos están ahí porque conocen la Septuaginta. Y la tercera opción con la cual yo creo que es la más correcta, quiero que usted vaya conmigo, por favor, al último capítulo de Hebreos, el capítulo 13. Y por favor, hermana Mayra, si está ahí, hermana Mayra, por favor, me puede ayudar leyendo Hebreos 13:24. Por favor. Dice así, hermano. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los del pueblo santo. Los de Italia les mandan saludos. Gracias, hermano. Amén. Dice el pasaje, saluden a vuestros pastores y a todos los creyentes, a todos los santos. Y la última frase, los de Italia os saludan. Creo que los días lunes están llevando interpretación bíblica con nuestro hermano Selvin, ¿verdad? Durante la clase que van a tener con nuestro hermano Selvin, él les va a mencionar de que existen algunas variantes textuales dentro del idioma bíblico. Y Hebreos 13:24 presenta una variante textual. Parece ser que la idea más apropiada para este pasaje es: los que salieron de Italia le saludan. ¿Ok? ¿Entendemos la idea? Los que salieron de Italia les mandan saludos. Muy probablemente Roma. Si Claudio expulsó a los judíos cristianos de Roma, y si esta traducción dice los que salieron de Italia os saludan porque fueron expulsados, muy probablemente los destinatarios, los judíos cristianos a los cuales la carta a los hebreos está siendo escrita, se encuentran en Roma. Por la variante textual que existe, por la idea o el parecer que es más aceptado, que es mucho mejor entenderlo de esa forma. Los que salieron de Italia les mandan saludos. Es decir, a ustedes, hermanos, que están allá en Italia, los que salieron de allí, les mandan saludos. Entonces, posiblemente, estos judíos cristianos fueron expulsados en el tiempo de Claudio y les mandan saludos ahora a los judíos que estaban en Roma. Entonces, hermanos, quedamos con esta frase que nos va a introducir a nuestra siguiente clase el próximo viernes. Cristo está por encima de todo y de todos. Este es el mensaje de Hebreos. Cristo está por encima de todo y de todos. ¿Algún comentario que quieran hacer, hermanos? Hemos llegado al final de nuestro contenido de esta noche.
Quisiera escuchar alguna recapitulación de ustedes respecto a la clase, participación de uno o dos hermanos antes de finalizar en esta noche. Por favor, hermanos. Si no, los voy a mencionar yo. Vamos a ver, nuestra hermana Mara Páez, si nos puede ayudar, hermana. Y luego nuestro hermano Ulises. ¿En qué le puedo ayudar, hermano? Un resumen, hermana, algo de lo que usted aprendió en esta noche. Si tiene alguna duda, lo puede expresar. Bueno, en un resumen más o menos lo que capto es que la escritura del libro de los Hebreos pues prácticamente ha sido como polémica, pero si llegamos a entender que realmente es algo que estaba Cristo de por medio, o sea que fue, y mientras se le achacaba a estos seis que se mencionaron, que también al mismo tiempo los descartaban porque por el hebreo, por una cosa, por otra, ¿verdad? El griego, no eran. Se terminó creyendo que era Lucas, pero que también ahí le dan un espacio, ¿verdad? Entonces, prácticamente es como un misterio el libro de los Hebreos, solo guiado, sí sabemos que sí es guiado por Jesucristo, ¿verdad? Pero que prácticamente es bastante misterioso. Se puede decir que es uno de los misterios de la Biblia, ¿verdad? Saber quién lo escribió. Así es, hermano. El Bueno, único ser. muchas gracias, hermana, por su participación. Nuestro hermano Ulises y luego nuestro hermano Ronald. Muy buenas noches, hermano. Pues lo que yo aprendí esta noche fue primeramente que tocamos el tema de que quién escribió la carta a los hebreos. Estuvimos viendo que hay diferentes teorías las cuales mencionan quién pudo haber sido el escritor de esta carta. Por ejemplo, mencionamos la teoría que pudo haber sido Pablo, porque se menciona en el versículo, creo que 21 o 20 del capítulo 13, entonces se menciona a Timoteo, que podemos ver que Pablo destaca mucho a Timoteo, incluso realiza dos cartas hacia Timoteo. Entonces, ahí es donde la teoría viene y nosotros podemos poder pensar que la escribió Pablo. Sin embargo, hay una cosa que no está a favor, al igual que las otras teorías, que Pablo no tenía la misma estructura con la que Pablo dice las otras cartas, que son las salutaciones. No tiene salutaciones como la que escribe en Romanos, en Corintios, no tiene diferente estructura. Y hay diferentes teorías también, como la de Priscila, entre otros, pues. También estuvimos viendo en qué año se quedó y de que también a quienes fue escrito. Y confirmamos, y también yo me quedé convencido también de que mi opinión es casi igual a la que te estuve diciendo, que pudo haber sido a los de Roma, por lo que se menciona en el capítulo 13. Sin embargo, yo quedé también con una duda, y es que, ¿cuál es el fin o cuál es el tema central del libro de Hebreo? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender Hebreo? Esa pregunta tenía. Okay. Una de las ideas centrales, hermano, que encontramos en Hebreos es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Por eso la frase última, ¿no? Cristo está por encima de todo y de todos. Y eso lo vamos a estar describiendo en estas próximas clases que tengamos. La supremacía de Cristo, el eje central de la carta a los Hebreos. Hermano Ronald, y finalizamos en esta noche con nuestro hermano Jorge, después de nuestro hermano Ronald. Buenas noches, bendiciones, hermano. ¿Me escucha bien? ¿Todo bien, hermano? Bueno, la verdad que me pareció muy interesante su clase. La información que nos has proporcionado para mí ha sido muy valiosa. Y en resumen, complementando con lo que ya dijeron nuestros hermanos, que vimos que en la carta de los Hebreos habían 6 posibles autores y estaban tanto su
ideas a favor y sus ideas en contra. También vimos los problemas que hubieron con la Carta de los Hebreos desde el siglo I, y el que más me pareció interesante fue el siglo II, donde se encuentran dos personajes que es Montano y Novaciano, que ellos estaban obstaculizando. Por ejemplo, Montano practicaba el ascetismo y cualquiera que lo practicase, él no les daba, les negaba el arrepentimiento. Era extremo, como usted decía. Y para finalizar, respondiendo también la pregunta del hermano Ulises, de cuál sería la idea principal de la carta de los Hebreos, es lo que usted nos acaba de decir, que Cristo está por encima de todo y de todos. Excelente, mi hermano. Muchas gracias. Me alegro bastante que se haya podido comprender el tema. Hermano Jorge, finalizamos con usted, hermano. Ok, hermano, en la lectura que nosotros dimos seguimiento en el capítulo 10, versículo 32, leímos hasta el 34, pero hasta el 38 hace mención que el escrito de los hebreos estaba para los cristianos judíos que perseveraran en la fe en Jesucristo y y no volvieran a los caminos antiguos que estaban en perdición, es decir, que se alentaran en Jesucristo. Sí, mi hermano, recordemos que desde que inició el cristianismo hubieron muchos obstáculos, ¿no? Hubieron muchos personajes que trataron de obstaculizar el crecimiento de la fe cristiana, pero está descrito de que cuanto más perseguían al cristianismo, más crecía. Y por eso luego emperador Constantino deja de perseguir al cristianismo, ¿no? Y surge uno de esos famosos dichos: si no puedes contra el enemigo, únete a él, ¿verdad? Entonces, hasta el verso 38 va a mencionar eso, hermano, y también más adelante surge el pasaje: no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, ¿verdad? Y algunos desde el primer siglo estaban queriendo dejar de congregarse, posiblemente la confusión, y por eso la carta a los hebreos: hey, no se confundan, no sigan otras cosas. La ley no está por encima de Cristo, nada está por encima de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y es por eso el tema, ¿no?, de la carta a los hebreos. Entonces, si Dios lo permite, vamos a estar analizando esto los próximos días, hermanos. Una carta muy interesante, una carta que es de mucha edificación para cada uno de nosotros. Vamos a orar y luego de eso pues quedamos despedidos. Oramos, hermanos. Soberano y eterno Dios, gracias, Padre, por permitirnos un día más estar en este medio, reunidos para aprender más de tu palabra. Pedimos, Señor, de que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están presentes. Pedimos que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, y que tu bendición y protección pueda estar con nosotros y nuestras familias. Pedimos que bendigas a tu iglesia donde quiera que ésta se congregue en todo el mundo, y que seas tú, oh Dios eterno, dándole tu respaldo y permitiéndoles el crecimiento numérico, espiritual y en fe. Padre Dios, pedimos que seas tú siempre guiándonos, que seas tú siempre protegiéndonos, y que seas tú guiándonos por sendas de justicia hasta alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por nuestro Señor, que fue entregado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que gracias a Él hoy nosotros contamos con la redención de nuestras vidas. Padre, agradecidos contigo, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Nos encontraremos el próximo viernes. Voy a enviar en unos momentos, hermanos, un cuestionario, ¿verdad?, para que lo puedan responder rápidamente. Amén. Y va a quedar abierto también para el día de mañana, que lo puedan contestar durante este fin de semana, ¿verdad?, para que tengan el tiempo de hacerlo. Que Dios me les bendiga, hermanos. Feliz noche.